Bueno, ahora estamos en la segunda parte de la entrevista. En la primera hablamos de la experiencia de Cristina en el grado y ahorita vamos a hablar de la maestría. Por si no han visto la primera parte, pues pueden ir a verla, pero para que sepan, ella está haciendo su máster en astrofísica. Cristina, ¿nos podrías contar de qué trata a grandes rasgos su maestría? Vale, mi máster tiene un nombre muy largo, por si no habéis visto la primera parte. Básicamente mi máster se llama Máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología, pero se divide en dos ramas, que sería Gravitación y Física de Partículas y Astronomía y Ciencias del Espacio. Yo estoy haciendo Astronomía. Básicamente mi máster es un máster de un año que te habilita básicamente para que cuando tú termines seas capaz de hacer una investigación y adentrar en cualquier programa de doctorado. ¿Y nos podrías contar cuáles son algunas de las materias que tú llevas? A ver, el máster, como he dicho, tiene dos ramas bien diferenciadas, que serían pues la de astronomía y la de partículas. Entonces, el máster se divide en dos semestres. El primero en el que básicamente tienes casi todas las asignaturas y luego la segunda parte en la que haces menos asignaturas y estás haciendo el trabajo de final de máster. Hay dos asignaturas que son obligatorias para todo el mundo, que son técnicas matemáticas y estadísticas y cosmología avanzada. Técnicas matemáticas y estadísticas es básicamente programación. Hemos hecho Python y R, sobre todo Python, y te enseñan básicamente análisis de datos, cómo tratar análisis de errores, pero de forma ya en serio, no quizás como lo haces en la carrera. De hecho, por ejemplo, una de las entregas que hicimos fue como simular los datos del bosón de Higgs y analizar pues todo el tema de la significancia, de pues el famoso 5 sigma, que significa todo esto, pues tratas un poco estos temas. También pues he tratado un poco de machine learning, todo este tipo un poco de también de redes neuronales y tal. Básicamente te dan herramientas matemáticas para aplicar a la investigación. Es una asignatura bastante aplicada y muy útil, en la que he aprendido bastante. Por otro lado, pues bueno, cosmología avanzada, pues como el nombre indica, se da por supuesto que has hecho ya un curso introductorio de astrofísica y cosmología en el grado. Entonces, pues bueno, trata cosmología bastante a fondo, estudias diferentes tipos de cosmología, un poco la historia del universo, inflación, bastante a fondo. Es una asignatura bastante dura, sobre todo si no tienes mucha base matemática. Sobre todo la gente pues, que viene más de matemáticas quizás lo lleve mejor, pero bueno, también está bastante bien. Estas dos las hace todo el mundo. Y luego, en mi rama, pues el primer semestre tenía obligatoriamente astronomía galáctica, en la que estudias básicamente propiedades físicas y estadísticas de la Vía Láctea. Es un poco todo esto. Estoy hablando de asignaturas muy extensas, por eso digo, estoy como tratando de resumirlo un poco. Y entonces, pues tienes créditos optativos también. Yo cursé astrofísica de altas energías, ¿cómo se llama? Es que la tengo que traducir. Astronomía desde el espacio y Space Weather, que es algo, no sé si lo conoce mucho la gente, pero todo el tema de la actividad solar y las implicaciones que tiene en la vida diaria. Parece una tontería, yo no tenía ni idea, pero las telecomunicaciones y el tráfico aéreo dependen muchísimo de la actividad solar y hay servicios de predicción meteorológicos, como si fuera el tiempo, pero de la actividad solar para pues prevenir, digamos, problemas debido a tormentas solares, porque todas estas tormentas solares tienen picos de actividad electromagnética y pueden tener problemas a nivel de comunicación en la Tierra. Es una cosa bastante interesante que yo no tenía ni idea y fue como, mira, pues has hecho esta optativa. Entonces, en el segundo semestre estoy cursando formación estelar y estructura estelar, que también es obligatoria. Mi tercera optativa es astrofísica extragaláctica y formación de galaxias y finalmente tengo el trabajo de final de máster. El trabajo de final de máster son 24 créditos de los 60 que tiene en total el máster, o sea que es muy importante porque al final lo que se busca es que tú sepas investigar, entre comillas, o sea, es un máster con carácter claramente predoctoral, que puedes tener muchas salidas fuera de la academia, pero está como muy enfocado a que tú el año siguiente vas a hacer un doctorado. A mí me interesa mucho la clase de cosmología avanzada. En esa clase, o sea, ahí no te enseñaron relatividad general, tenías que ya saberlo, ¿no? Se da por supuesto que has hecho introducción a relatividad general. Sí que es cierto que en el máster una de las optativas que yo no la he cursado es relatividad general avanzada, en la que básicamente se trata agujeros negros, que es muy guay.
Lo que pasa que por tema de créditos y tal yo no la podía cursar. Pero sí, se da como por supuesto que has hecho introducción a la relatividad general. Ya, es que, bueno, me imagino que, pues si no, o sea, es todo lo que usas a lo largo de esa clase de cosmología, y yo ahorita estoy intentando aprender relatividad por mi cuenta, y uno cuando va a empezar tiene la impresión de que pues, solamente se utiliza, no sé, para agujeros negros y ya, ¿no? Pero pues es para cosmología todo A el tiempo ver, también. la realidad es que al final RG se utiliza sí pero no, porque en muchos casos se utilizan aproximaciones en los que la relatividad general no es importante, pero sí que hay muchos casos, sobre todo en temas de inflación, que la relatividad general es importante. Entonces no hace falta ser un experto en relatividad general, pero sí que hay que saber tratar un poco con el formalismo. Más que nada porque si no asusta, ves eso y dices, ¿esto qué es? Es tener un poco las bases de las definiciones y tal. Yo no hice relatividad general, o sea, la tuve que estudiar por mi cuenta en verano y he estudiado un poco, o sea, me refiero los conceptos básicos para entender un poco qué me estaban poniendo, básicamente, que no leyera los apuntes y me sonara completamente a algo desconocido. Está bien, me refiero, es importante, pero no en todos los contextos, sobre todo en agujeros negros, pero hay una asignatura dedicada a eso. Bueno, yo tenía esa duda, quería saber un poquito más de esa clase de cosmología, porque al fin y al cabo es en lo que yo me quiero especializar más adelante. Bueno, en lo que creo ahorita que me quiero especializar, porque yo he tenido así muchos momentos en los que he dicho, no, me gusta mucho la física nuclear, no, me gusta más la física médica, no, mejor física teórica, cosmología. Para ti eso fue fácil, ¿no? Siempre tuviste en mente astronomía. Sí, es curioso porque, claro, la astronomía es muy amplia en realidad y mucha gente le pasa de a qué me quiero dedicar porque, claro, no te vas a dedicar a astrofísica, vas a tener que trabajar de algún campo. De hecho, es muy curioso porque no sabía muy bien el qué. Yo hice, por ejemplo, las prácticas las hice de extragaláctica. El trabajo final de grado lo he hecho de física estelar. Y ahora me he vuelto extragaláctica, porque claro, mi director de tesis en realidad es experto en eso, pero yo acabé haciendo el trabajo final de grado de física estelar, o sea, es un poco así. A mí lo que me ha ayudado mucho a decidir el qué han sido las prácticas y los trabajos. Es decir, la experiencia como tal de investigación y no tanto las asignaturas es lo que me ha ayudado a decantarme en una rama u otra. Claro, yo no sé, ¿tú tienes que hacer trabajo de final de grado o algo parecido? De hecho, tristemente no es un requisito. Es más, lo puedo hacer, pero si lo hago, con eso no me gradúo. Tengo que presentar unos exámenes o llevar unas clases de maestría, pero mi plan es hacerlo, como Yo te quiera, porque recomiendo que sí lo te ayuda hagas. para aplicar para la maestría. Es que si no vas a tener problemas para poder, o sea, si tú quieres entrar a un máster competitivo, entre comillas, se valora más la experiencia en investigación que no tanto las notas o el expediente, porque al final, quien más, quien menos puede tener mejores o peores notas, pero es el indicativo de que tú estás como preparado para hacer cosas de investigación y que ya has tenido experiencia. Entonces, sobre todo, si tú tienes claro que quieres hacer cosmología, hazlo. De verdad. Sí, Yo no tenía, las prácticas las tenía optativas y muy poca gente las hace porque al final estás trabajando, investigando para un departamento sin cobrar, pero son currículum al final y es importante. Es muy difícil conseguir beca de doctorado, entonces hay que ganar puntos de donde sea. vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu proceso para entrar a la maestría en la que estás ahora? O sea, ¿qué trámites tenías que hacer? ¿Qué te Vale, pedían? a ver, yo pedí para 3 universidades, ¿vale? Mi intención inicial no era hacer la maestría que estoy haciendo, pero hubo una serie de circunstancias actuales, digamos, no voy a decir su nombre porque a lo mejor te penalizan el vídeo y no quiero, pero básicamente cuando uno está en una situación pandémica, pues no solo tiene que pensar en qué va a estudiar, sino si podrá ir allí, si podrá estar en casa. Bueno, hay una serie de cosas que juegan más allá de aquí que nadie esperaba que pasaran. Yo decidí hacer esta porque básicamente era la universidad que estaba más cerca. Irme fuera implicaba pues una serie de riesgos con todas las restricciones de viaje que eran complicadas, no sabía si se iba a hacer, si iba a ser presencial o no y tal. Mi universidad está cerca, está a 100 kilómetros, aunque dijeron de empezar presencial y luego duramos una semana y tuve que pagar el piso, pero bueno, ya lo he dejado, por suerte. Entonces, bueno, decidí quedarme allí porque aunque tuviera 2 ramas, creí que era lo más cercano y lo más viable posible. Entonces, en mi caso, en general,
a los 3 sitios que pedí, normalmente la estructura es, te piden un currículum, que tú escribas tu currículum con tu experiencia académica. Sobre todo hay que intentar adaptar el currículum, no se vale con un currículum que tú podrías mandar para trabajar en el McDonald's. Va en serio, tiene que ser un currículum con un formato mínimamente aceptable, si puede ser en látex mejor, es algo que se ve bien, con toda tu experiencia académica, tus prácticas o lo que hayas hecho. Luego te piden tu expediente académico. En algunos sitios te piden un mínimo nivel de inglés. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el máster completamente en inglés y muchos de ellos son también en inglés, así que mínimo te van a pedir el B1, si no el B2 o C1, es algo a tener en cuenta, y un certificado de las notas. Entonces, tú mandas todo esto, depende de la universidad, hay que pagar una pequeña tasa o no, pero es muy poco, son como 30 euros, o sea, la de mi universidad son 30 euros, que sería como $25, me refiero, no es tal. Entonces, la universidad te dice si te cogen o no y ya está. Depende de qué universidades, sí que es cierto en el extranjero que hay que pasar entrevistas y tal, es un proceso más como formal. Dentro de España es más sencillo, lo que sí que es más complicado para alguien que venga de fuera es todo el tema del visado y tal, eso es como un mundo aparte y es más complicado. Pero no está dentro de lo que es aplicar al máster, sino ya es como la burocracia asociada a moverte a otro país. Cuando tú te gradúas, te dan, me imagino, pues un papelito, nosotros le llamamos el título. Ustedes también, ¿no? Vale. Te cuento, ¿vale? Porque esto es una cosa muy curiosa que creo que solo pasa en España, ¿vale? Lo normal en todos los países es que cuando tú te gradúas te dan un papel que te dice que te has graduado, ¿vale? En España tú pagas y cuando te gradúas te dan un certificado que es como lo equivalente a tu graduado. Tu título de graduado tarda como 1 o 2 años o más porque supuestamente pasa por las autoridades y por el rey. O sea, el rey firma el título. Bueno, no lo firma el rey como tal, o sea, lo firma alguien que firma en nombre del rey. Pero como pasa este proceso, va muy lento, o sea, tiene que llegar hasta allí, validarse, volver y encima hay que pagar tasas que son como 200 euros por ese papel con esa firma que tarda como más de un año. Eso es un problema cuando tú quieres aplicar al extranjero porque la gente te toma por loco. Te dice, ¿dónde está tu certificado? Y tú le das eso y le dices, mira, esto es el equivalente. Conozco casos de gente peleándose con otras universidades extranjeras, llamando hasta al consulado porque, claro, decían, oye, es que creo que esta persona me está tomando el pelo. Y dice, no, es así. Es una cosa muy... Oye, me llama la atención cómo en España todo está así como, bueno, algunas cosas, no todo, pero está muy estandarizado. Por ejemplo, aquí yo no sé cómo funciona lo de obtener tu título en otra universidad, pero en la mía también no se tarda 2 años. No sé, terminas, o sea, tienes todos tus créditos, empiezas el trámite y creo que con buena suerte te lo dan en 1 año, un poco menos de 1 año. Y la pregunta iba porque eso, o sea, a mí me lo piden para aplicar a la maestría, pero sé que hay casos en los que puedes decir, mira, es que sigue, o sea, el trámite todavía continúa, no me lo han dado, pero pues ya terminé. ¿Hay opción de hacer eso también allá? Claro, yo, por ejemplo, por eso, o sea, en España al menos, como pasa esto, tú cuando pagas, porque pagas cuando terminas, te dan un certificado que es como un papel que viene a decir que tú te has graduado y que has pagado los derechos de expedición del título, pero que el título aún no lo tienes. Y entonces ese título está firmado, o sea, tiene validez legal para decirle a la universidad esto. ¿Qué pasa? Que algunas universidades te van a decir, oye, ¿qué pasa con esto? O sea, lo peor que te puede pasar es que tengas que contactar con la universidad y explicarles el motivo y que alguien oficial les confirme esto, de que no les estás tomando el pelo, pero ya está, o sea, no es ningún problema. Veo que no somos los únicos, porque esto en Europa está visto como muy raro, porque en Europa, pues, acabas tus exámenes, te gradúas, vas a secretaría y te dan tu título, y en España no. De hecho, yo tengo un PDF, es que no tengo ni papel yo, porque como me gradué durante la pandemia, es que ya ni papel, o sea, va con firma electrónica. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es más difícil bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Pero igual podemos elaborar en la respuesta. ¿Es más difícil el grado que la maestría? Y si sí, perdón, ¿es más difícil la maestría que el grado? Y si sí, ¿qué tanto? Vale, sí y no. La maestría obviamente es más difícil, tiene mucha más carga lectiva, o sea, si tú quieres hacer un máster, olvídate de hacer algo más, o sea, hay gente que compagina máster, hay grado con trabajo
haciendo menos asignaturas. Con el máster es imposible, o sea, es que tienes muchísima carga lectiva, pero sí que es cierto que cuando tú haces el máster es algo bastante especializado, que en principio como que te gusta más o se te da mejor, y en general se evalúa más por trabajos y proyectos de investigación que no tanto en exámenes. Entonces, eso hace que acabes sacando más buenas notas, aunque, repito, la carga lectiva es brutal. Hay que trabajar cada día muchas horas. Oye, y bueno, me imaginaba entonces que más o menos por ahí iba la respuesta. Según yo, bueno, no sé cómo sea tu horario, pero los horarios que me han platicado aquí de las maestrías es que no imaginemos que es presencial, no vas tanto tiempo a tus clases, pero es que sí estás muy ocupado porque tienes tantas cosas que hacer. O sea, alguien que no tiene mucho contacto con, no sé, con este mundo de un posgrado en física diría, pues puedes hacerlo y aparte trabajar, pero Ya no se puede. O sea, tú piensas que ahora solo tengo 2 horas de clase al día, de lunes a jueves, y puede parecer, vaya tontería. Uh-huh. Yo tengo clase, mira, te voy a decir más o menos mis horarios. Yo tengo clase cada día de 4:30 a 7:20, ¿vale? Me levanto cada día entre semana a las 7:15 para estudiar. Me paso toda la mañana estudiando y trabajando. Como tengo clase, depende del día voy al gimnasio y cuando vuelvo hay días que sigo trabajando. Eso son muchas horas para 2 horas de clase, me refiero. Claro, es que parece que solo haces las 2 horas de clase, pero las 2 horas de clase es que no son nada. O sea, la cosa es que tienes mucha carga lectiva. Entonces, tú vas allí, te dan la teoría, pero tienes entregas muy extensas que tienes que trabajar tú solo. No, es que no es factible compaginarlo con nada más que no sea... O sea, obviamente tienes que hacer algo más porque si no acabas loco, pero más allá de, yo qué sé, pues hacer deporte, YouTube o cosas así, tener un trabajo de media jornada es inviable. Para que lo tengan en cuenta, pues hacer un posgrado, pues sí es entregarte gran parte de tu tiempo. Y ahora sí, me gustaría que nos platicaras, creo que sería muy interesante que nos platicaras de qué trata el trabajo que estás haciendo ahorita, tu tesis. Vale. Así imaginando que somos niños de 5 años, que no entendemos nada, intenta explicarlo así con peras y manzanas. Vale. Bueno, mi TFM básicamente se basa en analizar las propiedades de un tipo de galaxia. Básicamente las galaxias se pueden clasificar de muchas formas, pero nosotros nos basamos en un grupo de galaxias que se llaman lenticulares por su morfología. O sea, por un lado uno tiene galaxias elípticas que se podrían ver como una esfera y luego pues podemos ver las típicas galaxias espirales que tienen pues sus brazos y su barra. Entonces las galaxias lenticulares son como las galaxias que están en medio. Eso sería como el límite, el menos definido. Vale, entonces muchas de estas galaxias tienen actividad nuclear. No sé si has oído eso de que muchas galaxias tienen un agujero negro en su interior y que eso provoca pues, que la galaxia pues, tenga acreción de materia hacia él, que provoque etapas de formación estelar muy intensa. Entonces, de alguna forma, yo me dedico a analizar pues, este tipo de actividad o de no actividad en este tipo de galaxias, básicamente. Ya sea, pues, es decir, hay galaxias, pues, que tienen, que tienen actividad. No sé si has oído hablar de las IGNs, básicamente, que son Active Galactic Nuclei. Analizar esto estadísticamente con datos observacionales de diferentes longitudes de onda, desde infrarrojo a rayos X y óptica. ¿Y cómo fue para ti la imagen que mostraron hace poco del campo magnético alrededor del agujero negro? Eso es muy relevante, ¿no? Para ti. Es espectacular, la verdad. Yo cuando vi esa imagen, es que parece de juguete, o sea, es que es increíble. Las líneas del campo magnético es que son espectaculares, o sea, están súper bien marcadas. La verdad es que esa imagen es muy fuerte, si lo piensas, lo que se consigue llegar a hacer, a las escalas que se consigue llegar a ver, porque es que es tan pequeño lo que se llega a ver, o sea, es increíble. Platícanos un poco de qué es lo que hacen los astrofísicos cuando salen este tipo de imágenes. O sea, ¿qué es lo que hacen para compararlo con los marcos teóricos o qué es lo que los pone a trabajar cuando obtienen esta imagen de un agujero negro de su campo magnético? A ver, es una pregunta complicada, ¿eh? Porque normalmente los teóricos y los observacionales trabajan mucho su bola y cuesta encontrar convenio. Obviamente que hay, pero normalmente tú vas a tener una persona que sea muy observacional, que trabaje con datos observacionales y que trate de entender lo que ve,
Y luego te encontrarás otra persona que básicamente lo que quiere es que sus ecuaciones se cumplan. Entonces hay un poco de problemática. No sé si, por ejemplo, has oído una de las últimas noticias que hubo en las que decía que el modelo estándar quizás ya no servía. No sé si has oído hablar de eso, de uno de los experimentos del CERN. Bueno, pues es curioso porque una de las cosas que decían es que los experimentales, por ejemplo, son muy conscientes pues, de todo el tema de las fluctuaciones estadísticas y de que un dato no se lo creen si la dispersión es mayor a 5 sigma. En cambio, los teóricos es como que a la que veo algo que se parece un poco a la teoría ya me parece bien. Es un mundo complicado. Lo que sí que te puedo decir en cosmología, porque al final la mayoría de cosas que se saben son a través de simulaciones, es que muchas de estas simulaciones se basan un poco en datos observacionales que nosotros cogemos y a partir de ellos pues tratamos un poco de reproducir y parametrizar lo que vemos. O sea, si yo veo A, trato de parametrizar una función con los mínimos parámetros libres posibles, digamos, para conseguir pues que se parezca a lo que yo estoy viendo. Pero sí que es cierto que es como, hay dos formas muy diferentes de trabajar, porque al final, claro, el teórico trabaja con ecuaciones al final, básicamente, y lo que quiere es que sus ecuaciones se cumplan en las observaciones. En cambio, los observacionales es como que no se creen a la primera sus observaciones. No sé si me explico. Es una forma, es un mindset muy diferente. De hecho, no dejan de ser físicos aplicados un poco, en realidad. Es todo un tema. Me imagino que debe haber sido muy emocionante porque pues ese agujero negro es lo que tienes en todas las galaxias con núcleo activo. El poder ver el campo magnético por primera vez y pues compararlo con lo que esperas que se vea es algo que ha de ser muy emocionante porque es la primera vez que se puede hacer. Continuando, es que me gustó mucho la imagen y ahorita me acordé y pues para ti pues es relevante. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado del máster hasta ahora? Vale, creo que lo que más me ha gustado de momento con diferencia es el TFM, pero creo que a todos les pasa un poco, o sea, la tesis, estoy muy a gusto con quien estoy trabajando, es un tipo de trabajo que me gusta mucho, me siento muy a gusto, estoy aprendiendo un montón, no solo de lo que me enseñan, sino a aprender yo misma, a ser independiente y aprender a trabajar sola, creo que es muy importante y es una habilidad que hay que adquirir cuando uno quiere entrar en un doctorado. Y la verdad es que tengo una suerte increíble de tener dos supervisores que son increíbles. No sé, para mí el TFM es como lo mejor de este año. Lo peor del máster, creo que es un poco complicado lo que te voy a decir, pero básicamente lo peor del máster ha sido la organización. Mi máster no está mal, pero este año, supongo que también por la situación actual, ha sido un verdadero caos organizativo. No estoy diciendo que mi máster sea un caos, sino estoy diciendo que este año se han dado las circunstancias de que a nivel organizativo ha sido un desastre en algunas asignaturas, que la asignatura dure 6 meses, tengan que poner 6 entregas y que te las pongan todas al final de todo en un mes porque no las han puesto. De que al final pues no hay examen, ponemos los ejercicios, los ponemos a la vez de todas esas entregas que no han puesto. De recibir las notas mucho más tarde. Son cosas que son dadas de la situación actual, pero que si ya la carga lectiva del máster es muy alta, si tú le unes a todo este caos, o sea, he llegado a pasar momentos realmente muy duros de decir, es que no puedo más. De hecho, cuando acabé los exámenes en febrero, es que, o sea, estuve fatal, como que me sentía enferma, me salieron granos como aquí en la espalda, me encontraba fatal, como tenía sensación que no me podía ni levantar de la cama. Llegué a un punto de trabajar tantas horas, de solo descansar como 5 o 6 horas para dormir y no hacer nada más desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. No sé, llegué a un punto de saturación que pensé, es que esto va a ser malo hasta para mi salud, pero no, insisto, no creo que sea culpa del máster, sino es culpa de la situación que estamos viviendo. A mí me ha pasado, no a ese grado, pero sí noté que en esta situación la organización ha dejado que desear, pero también he notado pues ahí el esfuerzo que como quiera hacen los maestros y sobre todo creo que se nota mucho, bueno, se nota más ahora los maestros que tienen mucha vocación Sí, para exacto. adecuarse a la situación y hay otros que pues no. Bien, y hay otras que no. Se nota quien quiere, que se esfuerza y hace todo lo posible y esto se agradece un montón.
Entonces, sí, es como que las diferencias aún se exageran más. Pero claro, o sea, yo creo que el problema aquí es que cuando tú tienes mucho trabajo, si tú te organizas bien, pues lo puedes llevar como puedes. Pero si no te dejan organizarte, la cosa se complica y es un poco la sensación que tengo, que he vivido y que pues mis compañeros un poco también comparten. Se topan con esta situación pues muy complicada, la verdad, y prefieren esperarse a que todo vuelva a ser presencial y a retomar los estudios, que pues es una decisión que se respeta, ¿no? Pero creo que a pesar de la organización que se pueda tener o de la situación en la que estemos, pues siempre va a haber una manera, aunque sea muy complicada, de que lo logres, ¿no? Porque sí es muy difícil, pero se puede. Se puede, obviamente, claro, o sea, aquí estamos, me refiero, me gradué en medio de la pandemia, me voy a graduar del máster igual, realmente, o sea, creo que incluso es positivo, o sea, si yo hubiera estado completamente confinada aquí en España el año pasado, es que no se podía salir de casa. Cuando digo, es que no es que digas, es que no puedes quedar con él, no, no, es que durante unos meses no se podía salir de casa si no era para ir al supermercado o para trabajos esenciales. O sea, estabas encerrado en tu casa, en plan, no puedo abrir la puerta. De alguna forma es como, vale, no estudio, ¿y qué hago? Aún peor. Entonces, bueno, yo creo que al final todo esto va a ser una lección para todos, pero claro, es un poco también normalizarlo de decir, no es todo fantástico, porque la gente como que puede ver los vídeos, idealizar las cosas y decir, guau, qué guay. Y es como, sí, sí, yo estoy encantada, pero vamos a ser un poco realistas, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Lo que pasa es que al final el balance es positivo. Sí, también en los videos, en los vlogs que hacemos tú y yo, pues cuando no nos sentimos, o cuando tenemos muchas cosas que hacer y nos sentimos estresados o desanimados incluso, pues no es cuando grabamos, ¿verdad? O sea, es difícil que eso llegue a la versión final del video, pero no quiere decir que esos momentos no los tengamos. Entonces, bueno, y si ustedes llegan a tener esos momentos de desesperación, de frustración, nosotros también, solo que a veces no llegan al blog, pero sí existen. O sea, si ustedes ven que no los tenemos y que ustedes sí, no, sí los tenemos, es normal. No crean que ustedes los tienen más que nosotros, no, para nada. Es algo común en todos los estudiantes. De hecho, es una pregunta que venía en las preguntas de los suscriptores, pero pues aprovecho, ya salió el tema. ¿Cómo lidias tú con la frustración que surge? Ajá. Buena pregunta. Bueno, yo creo que es un proceso lento, que es un proceso de años. No es algo que digas, me siento frustrado y no sé cómo reaccionar. Supongo que a lo largo de la carrera, con todas las dificultades que me he ido encontrando, he aprendido un poco a curtirme y a poner barreras y a saber poner unos límites racionales y decir hasta qué punto me frustro o no. Todos tenemos días malos, todos nos frustramos, todos nos cabreamos. O sea, esto es totalmente normal y quien diga que no, estoy segura que miente. Ahora, una de las cosas que a mí me ha ayudado más es hacer deporte. El cerebro por defecto no va a desconectar y no te va a dejar de torturar con esa cosa que te haya pasado o con esa nota que te hayan dado si tú no haces algo para que haga un reset. A mí hacer deporte me ayuda muchísimo. Siempre, pues, obviamente, intentad seguir las recomendaciones pandémicas, no os las saltéis por hacer deporte, o sea, dentro de las condiciones de seguridad, claro. Pero a mí hacer deporte me ha ayudado mucho. También hacer cosas para distraerme. Pero sobre todo esto, intentar poner una barrera y decir, vale, me he frustrado, me doy un tiempo para cabrearme, pero hasta aquí. Poner un límite, no intentar como, no sé cómo decirlo, como pasarse ahí y no salir y repetirlo y entrar como en ese bucle. Intentar como poner una barrera y decir, vale, no, hasta aquí. Sí, igual dejé muy ambiguo el concepto. Tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Pero alguien que a lo mejor todavía no se lo topa con frustración, me refiero a que a veces estás haciendo tarea o estás preparando un proyecto para un examen y hay algo que no entiendes o hay algo que no te sale y ya llevas horas y horas con eso y obviamente te llegas a frustrar porque no te sale o te sientes como, empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? Y creo que nos pasa seguido, o sea, no he escuchado a algún maestro que diga que eso se quita, no, o sea, siempre está presente, pero como tú dices, a mí me ha ayudado mucho el ejercicio, el saber decir, el saber aceptar, ok, ahorita no he podido, voy a despejarme un rato, voy a ver una película, voy a salir, voy a dejar que pase el fin de semana, haré ejercicio, voy a dormir también ayuda mucho, Sí. descansar un poco tu mente, porque yo siento que no vas a llegar a ningún lado si ya llegaste a ese punto de frustración alto que no te deja ni pensar. Claro, es que es como que te Entonces, bloquea.
Y una vez te relajas, es como, a mí me ha pasado, y pensarás que estoy un poco loca, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, o sea, te pasa esto, dices, mira, pues me voy a descansar, yo qué sé, me pasó una vez, con el TFG había una cosa del código que no funcionaba, me puse a hacer Skype, me fui a dormir y estaba como mucho más tranquila y de golpe se me ocurre que estaba pasando en el código. ¿Por qué? Sí. Porque había desconectado y había como salido de esta burbuja de esto no funciona y no encuentro el error. Y no es la primera vez que me pasa, o sea, llega un punto que el cerebro ya cuando estás frustrado no funciona, se bloquea, no sale de ahí. Es que no. Sí, o sea, en cierta forma hay que aprender a conocerse a uno mismo para saber cómo lidiar con la frustración que te funciona mejor a ti. A mí yo creo que me ayuda mucho simplemente como dejarlo de lado y ¿sabes qué? Sí, O sea, exacto. obligarme a olvidarlo un poco porque no es instantáneo, o sea, me quedo molesto un rato, Claro, pero luego me ya, pero relajo y se me tienes como que olvida. forzarte, decir, no, no, en plan, Sí, y luego ya una vez que, digamos, te despejas un poco, pues quédate así, ya despéjate por completo, piensa en otra cosa, duérmete, no sé, lo que sea, y luego ya relajado lo retomas. Empiezas, si es necesario, pues desde cero hasta que te topes con cómo resolverlo. Y siempre, siempre es el caso de que se logra. O sea, le preguntas al maestro, un amigo te ayuda, o te das cuenta de algo súper obvio que no habías visto, o se te ocurre como a ti en el caso del código que sucede sí. muy seguido, que no sabes que está mal, o sea, todo está bien, pero no compila. O aparece un error que no sale en Stack Overflow y no sabes cómo Sí. resolverlo. Pero pues es temporal, sí, o sea, se soluciona. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Conoces a alguien que se haya salido del máster? Y si sí, ¿por qué crees que haya sido? Sí que conozco gente, no estoy segura de por qué lo han dejado, pero creo que la situación actual y pues la organización y todo esto creo que puede haber influido. También la presión y el ritmo alto del máster. Creo que quien se matricula y llega a estos niveles realmente está haciendo lo que le gusta, pero también pienso que uno tiene que saber poner sus límites, sobre todo relacionado un poco con la salud mental. Si llega a un punto que te estás haciendo daño a nivel físico o psíquico, también hay que saber pues, poner tus límites y decir, bueno, si no estoy bien, puedo dejarlo y retomarlo o tomar otro camino. No está mal dejar una cosa que no te esté haciendo bien o que al final tú veas que aunque has llegado hasta aquí, que no es lo tuyo, es que no hay nada malo en cambiar. Mira, tú cambiaste de carrera y estás a gusto y estás bien, pues no hay nada malo, es que al contrario. Sí, yo los animaría en que, pues si estaban muy convencidos de que lo suyo era, pues no sé, astrofísica o el área en la que hayan entrado y de la nada se quieren salir, pues es válido. O sea, como tú dices, si es algo que no estás disfrutando, no lo vas a disfrutar después, entonces busca otra cosa. Otra cosa importante que no hemos mencionado en el vídeo, creo que sería importante tanto para física como el máster y que yo recomiendo y lo he vivido. Puede darse el caso de que tú te guste lo que estés haciendo, pero te veas muy abrumado porque veas que no das al abasto, que no sacas buenas notas o tienes algún problema de salud, lo que sea. Cuando se crea un plan de estudios, te dicen, tienes que hacer esto en 4 años. Pero si tú crees que para ti va a ser mejor hacerlo en 6, no hay nada malo. Yo no he acabado la carrera en 4 años, muchos de mis compañeros tampoco, de hecho, casi nadie ha acabado en 4 años. Y incluso es mejor, porque cuando he hecho menos créditos he sacado mejores notas. De hecho, si te vas de intercambio, un año extra mínimo vas a tener que hacer porque no vas a poder cuadrar las asignaturas. Pero me refiero a que no, que nadie se obsesione con hay que acabar en 4 años más uno y con 30 años tengo que estar haciendo 3 postdocs. No, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y hay que escucharse, porque entonces sí que si no te escuchas, entonces es cuando te estrellas. También en algún momento vamos a tener que aprender a dejar de compararnos siempre con los demás porque siempre lo vas a poder hacer y siempre va a haber alguien que te va a hacer dudar de si eres tan bueno como crees y eso poco a poco pues te destruye, por así decirlo. Entonces aprende nada más a superarte a ti mismo y ser mejor que tú y a entender, como tú dices, que tienes tus tiempos. No son carreras, cuestión de disfrutarlo, lo estás haciendo porque te gusta, porque quieres aportar a la física. Digamos, no pierdas eso de vista. Si llevas un ritmo que no te está dejando disfrutarlo, entonces
hay que bajar un poquito el ritmo y ya está, no pasa nada. De hecho, esto va a sonar un poco crudo, pero es la realidad. Cuando busquéis beca, un centro de investigación va a valorar más a alguien que se haya sacado la carrera en 6 años y tenga un 8 de media que uno que se la haya sacado en 4 y tenga un 5 de media. Tenedlo en cuenta. Parece una tontería, pero no. O sea, si tú no llegas, estás sufriendo, solo sacas 5 y ves que no llegas, o sea, para mí fue un cambio increíble. Subí un montón las notas y tengo nota mala del grado porque los primeros años era como no llego, sacaba muchos 5, tal. Los últimos años saqué mucho mejores notas porque hice menos y me fue mucho mejor. Si veis que vais muy apurados, que tenéis una media muy baja porque realmente os esforzáis y veis que estáis un poco con el agua al cuello, Sí. no pasa nada por dejar si tendrías que matricularte a 5 clases y te matriculas a 4, es que no hay nada malo. ¿Y quién te va a juzgar? Yo, no, al contrario, yo te voy a decir que lo hagas, ¿sabes? Me refiero que si alguien de verdad se ríe por eso, Ajá. no, Sí. no sabe lo que dice. Sí, todo esto es parte también de madurar. O sea, no crean que es algo para físicos, no, para nada. Es parte de crecer. Como dice el meme, es parte de crecer, Timmy. Sí. Pero, ok, vamos a seguir con la última pregunta de esta parte, que ya tienes un video de eso, de hecho, pero es más, los que llegaron a este punto, después de esta respuesta, vayan a ver su video, está en su canal. Ah, y no he mencionado que el link para su canal está en la descripción, como que ya lo voy a poner ahí escrito al inicio del video para que vayan a suscribirse. Y bueno, la pregunta es, ¿qué herramientas de programación recomiendas aprender para los que quieren estudiar astrofísica? Vale, hay muchos lenguajes de programación. Yo recomendaría, en primer lugar, aprender Python, porque es un lenguaje que cada vez se utiliza más en general en ciencia. MATLAB es muy parecido y también podría ser una alternativa. Lo que sucede es que Python es abierto y es gratis. Tú te descargas Anaconda y puedes usar Python gratis. MATLAB tiene licencia de pago. Si no tienes afiliación a la universidad no lo puedes usar. Y no sé cuánto vale, pero creo que es algo inabarcable para nadie, a no ser que es que no lo sé ni cuánto vale, pero me refiero que no es factible que tú compres una licencia de MATLAB. Entonces, básicamente yo recomendaría que aprendierais Python o MATLAB o algo parecido, pero que por otra parte tratarais de aprender un lenguaje de programación como Fortran o C. Y sí que puede ser más duro y menos agradable y menos simpático, pero Python es muy útil, se utiliza mucho para astronomía, para data science, para proceso de datos, pero es algo lento. Para quien no conozca el tema de programación, Python mucho más intuitivo, tiene muchas librerías implementadas. Es como que facilita mucho la vida. El problema es que la cuesta de esto es que Python sea mucho más lento que otros lenguajes de programación que en este aspecto son menos rígidos o simpáticos, en los que tienes que definir más cosas. Entonces, yo, por ejemplo, me quejaba cuando estudiaba Fortran, de hecho es que yo estudiaba Fortran 77, que eso lo estudiaban como mis padres, o sea, es súper antiguo, pero la base de la mayoría de simulaciones o códigos de estos grandes que necesitan muchos datos y muchos parámetros están escritos en lenguajes como Fortran o C. Entonces, Python está muy bien, pero no, sobre todo si os queréis dedicar pues, a cosmología, que normalmente hay mucha parte de simulación, Fortran o C, unas nociones no están de más. Y es algo que a mí al menos me han valorado en mi currículum. Y de hecho pueden empezar por su cuenta. Programación Sí. tiene como ese, pues no sé cómo llamarlo, esa cualidad de que la puedes empezar en la preparatoria, incluso en la secundaria. Creo que con los tutoriales que hay en YouTube Sí, es ahora muy es muy sencillo fácil. aprender. Y Ajá. hay un montón de tutoriales, o sea, es gratis, me refiero, no tienes que pagar nada. Yo es una de las cosas que me arrepiento más, que entré en la universidad sin haber hecho nada, pero cero de programación. O sea, en el colegio de informática te enseñaban a utilizar el Microsoft Word, que todo el mundo Sí. sabe usar el Word. ¿Para qué me das clases de esto? Ojalá me hubieran enseñado lo básico de, no sé, Python o... Yo entiendo que no te enseñen Fortran, porque no es muy agradable de aprender, al menos desde mi perspectiva, pero Python, yo creo que una persona de 14, 15 años puede aprender las bases de Python perfectamente. No sé qué opinas tú, pero...
Claro, yo creo que puedes aprender cosas súper interesantes. O sea, en Python, yo me acuerdo que hace unos semestres quise recordar porque ya había aprendido en una clase, pero se me había olvidado. No sé si te pasa que aprendes un lenguaje, lo Sí, dejas un mes y la sintaxis ya se fue, ya no te sí, acuerdas. Entonces yo quería recordar y vi uno de esos tutoriales que duran como 4 horas en YouTube y estuve ahí pues varios días, ¿no? Yendo, recordando cosas y terminé haciendo un videojuego, o sea, de esos así súper viejitos que son dos sí, barritas con sí, una pelotita, que son sí. cosas que pienso, bueno, a lo mejor yo tengo, en ese entonces tenía 20 años y lo hice, pero dije, ay, de 14 años lo pude haber hecho. No requiero saber nada de matemáticas, nada de física, todo lo de programación me lo enseñaron ahí desde cero y gratis. Y el Python también es gratis. Entonces, si te quieres adentrar en la programación, agarrar práctica, creo que tienes todo lo necesario. Si tienes ahí una laptop, ya si quieres hacer simulaciones, cosas de física, bueno, ahí sí, pues no cualquiera, tienes que hacer la carrera, entender ciertos conceptos, hay algo de matemáticas, métodos numéricos y pues tiene su chiste, pero no empezarías desde cero y es una gran ventaja ya tener al menos Python o un poquito de Fortran, es una super ventaja, diría yo, si ya sabes que quieres estudiar física. De hecho, incluso diría que ni, o sea, tampoco se necesita un superordenador para hacer cosas así. Es que incluso diría que desde una tablet o ahora mismo los móviles, con lo potentes que son, creo que existe Anaconda hasta para móvil. No lo sé, pero me suena que creo que, o sea, en tablet creo que se puede usar. Me refiero que tampoco hace falta que tengas un super ordenador súper caro, súper nuevo. No. O sea, Sí, incluso para la licenciatura, pues la laptop que tengas va a servir bien, diría yo. No ocupas que sea súper cara, algo inaccesible, no. No sé si para la maestría desconozco o para doctorado. a ver, para determinadas cosas, o sea, yo sobre todo para el TFG y tal, también depende de lo que trabajes. El problema es que si tienes que correr código durante muchas horas, o sea, sí, pero no. Es recomendable que tengas un ordenador que más o menos esté bien, que no se te vaya a morir, más que nada que tenga buena ventilación, porque si estás muchas horas ejecutando un código y no tiene buena ventilación, te puedes quemar el ordenador. No, no, o Sí. sea, no es una broma. Conozco gente que se les ha averiado el ordenador haciendo prácticas de estas que tienes el ordenador 20 horas trabajando, pero no es una cosa como indispensable y de hecho, si por lo que sea no puedes tener un ordenador para hacer eso y tal, muchos departamentos te los pueden dejar o te pueden dar acceso a un clúster o no sé, o sea, mientras tengas un ordenador que funcione, que puedas ponerle los programas que necesitas, al menos para el grado no. Para el máster sí que lo noté, sobre todo con el hecho, pues, de, claro, del confinamiento, porque, claro, antes, aunque fueron más o menos feos o fueran mal, en la universidad tenías ordenadores para hacer las prácticas de computación. Pero claro, cuando te mandaban a casa, ya no. Y por el tema este, yo, por ejemplo, fue cuando me compré el ordenador de sobremesa, porque tengo vídeos de mi portátil haciendo el TFG que empezaba a hacer unos ruidos horribles y parecía que se iba a averiar. Y yo pensando, madre mía, como se muera el portátil, digo, Ajá. entonces yo recomendaría esto, un ordenador con muy buena ventilación, sobre todo, porque es como al final lo que más se necesita, pero tampoco diría en plan algo como súper específico que, no sé. Otra opción que a lo mejor va a ser importante en el futuro, yo quiero pensar que sí, me imagino que sí, sería aprender a computar en la nube, Sí, hacer tu código y dejarlo corriendo, pues no sé cuánto cueste, no sé cómo sea el proceso, pero sé que ya muchos computan en sí, la nube. a nosotros nos lo han enseñado esto en el máster, en técnicas estadísticas y tal, cómo funciona. De hecho, creo que en no sé qué plataforma era, que tienes como 100 euros gratis de computación por defecto por ser estudiante universitario de la UB. Pero en cualquier caso, a través de Google, ahora no me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero que tú puedes ejecutar código en plan Ujú. online y tiene como ya todas las librerías y tal. Tampoco es como súper imprescindible que tengas un ordenador de estos de gaming de 2.000 euros, Ajá. súper tal. No sé, también
bueno, también depende de ti un poco en qué inviertas ese dinero. Yo lo que sí que te recomendaría es que tuvieras un disco duro bueno, es más, que tuvieras dos, por lo que pueda pasar, que no pierdas tu trabajo. Eso es como lo más importante. Tener muchas copias de seguridad de lo que hagas, sobre todo cuando trabajas con muchos datos, porque nunca sabes lo que puede pasar. No tanto porque ahora, claro, iba a decir, te pueden robar en el metro, ahora ya no porque no salgo a la calle, pero nunca sabes lo que puede pasarle al disco duro, nunca sabes si el ordenador se puede averiar. Entonces, creo que lo más importante es invertir en tener copias de seguridad de todo el material que estés usando para estudiar. Yo creo que es como lo más importante en este aspecto. Podemos seguir platicando muchísimo tiempo, pero igual y ya vamos a empezar con las preguntas de los suscriptores. La primera pregunta que tengo aquí es de Alejandro Funés. Saludos, Alejandro. Y él pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Sacar la maestría luego de la carrera o agarrar experiencia laboral y luego la maestría? Vale. Depende de lo que quieras hacer. Suponiendo que no es astrofísica, porque astrofísica no se presta para experiencia laboral, ¿qué le dirías? A ver, depende. Obviamente, si vas a tirar por la vía académica, lo más recomendable es que continúes por la vía académica, aunque muchas personas cada vez más se toman un gap year y se ponen a trabajar porque están quemados o porque quieren tener nuevas experiencias. Quizás en el contexto actual no tiene mucho sentido porque tampoco tienes oportunidad de hacer mucho. Si vas a hacer algo completamente diferente, enfocado al mundo empresarial, sí que tengo amigos que se han puesto a trabajar y luego han vuelto a estudiar, y que cuando han vuelto a estudiar se lo han tomado mucho mejor porque es como vuelvo a estudiar y les ha ido muy bien. Valora tus posibilidades, pero yo creo que es buena idea. Sí, yo también creo que va a depender bastante de lo que quieres hacer. Si quieres hacer algo, si quieres continuar en la academia, yo me iría luego ya a lo que sigue, maestría. Oswaldo Elguera pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan difícil es estudiar astrofísica para una persona regular? Yo no creo que haya personas regulares, en primer lugar, solo personas con fuerza de voluntad para esforzarse y personas con poca fuerza de voluntad. Yo creo que todo el mundo puede sacarse los estudios que quiera esforzándose lo que necesite. Entonces, yo no me considero una persona súper inteligente, me considero una persona normal que simplemente pues, le ha puesto las horas para poder sacárselo. Entonces, yo diría que un 7 o un 8, porque sí que tienes que cultivar mucho tus hábitos de estudio y tener mucha fuerza de voluntad. Cuando te digan de que quieres hacer algo y pues no puedes ir porque sabes que si no, no vas a terminar eso, que lo vas a hacer peor, pero de decir que es imposible, no. Yo también diría que no sé, que en esta carrera no se viera como algo imposible. Sí, difícil, pues es la verdad. Si te gusta, vas a poder. Si te gusta y desarrollas la fuerza de voluntad como tú dices, vas a batallar como con todo, pero o sea, pues, entonces es cuestión de ser constante, de no rendirte. Luego, Ricardo Chávez pregunta, bueno, saludos Ricardo, y él dice, ¿qué problema o misterio del cosmos te gustaría que fuese resuelto y por qué? Es que hay muchos misterios, aún realmente. Me gustaría saber, por ejemplo, que se consiguiera unificar la constante de Hubble. Quizás no es un fenómeno como tan físico, pero sí que es cierto que no se consigue llegar a un convenio por diferentes métodos experimentales y es algo que puede ser un antes y un después en astrofísica y que sigue siendo un problema porque ahora mismo los dos resultados que hay no cuadran. Es una muy buena pregunta porque pues hay tantas cosas y quién sabe qué nos vaya a tocar, pues digamos, a qué respuesta nos va a tocar en lo que vivimos, ¿verdad? Yo creo que mi respuesta a eso, digamos, llegar o saber si existe una teoría de todo o no, algo más concreto sería saber qué es la materia oscura. Yo siento que es algo que nos puede tocar y me interesaría mucho. Ricardo, saludos Ricardo, él dice, pregunta si sabe o hay alguien de alguna ingeniería que pudo llegar a hacer directamente un máster en astrofísica. Ha habido ingenieros en mi máster. Se puede serlo, lo único que seguramente esa persona va a tener que hacer más asignaturas en lugar de hacer un año, hacer dos, porque le van a requerir por currículum, porque si no, no podrá seguir las asignaturas, hacer ciertas asignaturas de física del grado que se consideren necesarias para que uno pueda seguir el máster. Esto normalmente se llaman complementos formativos, o sea, ya está pensado, digamos, hay como un plan de estudios en este aspecto, en el que tú haces un año de complementos formativos de física y luego el siguiente año pues haces las asignaturas del propio máster. Pero sí, totalmente, o sea,
desde matemáticas y ingeniería se puede entrar. Desde otros ámbitos ya lo veo más complicado porque no se tiene la base matemática suficiente, pero desde ingeniería no veo por qué no. Excelente. Sí, por si ya van ahí en los últimos semestres de ingeniería y están descubriendo su pasión por la astrofísica, no se salgan. Nada más van a tener que tomar unos cursos extra, pero tranquilos. Adrián Jiménez nos pregunta, bueno, saludos Adrián, gracias, es que está diciendo que felicidades por el canal. Y él dice, sería muy tarde para estudiar física a mi edad, tengo 24 años. ¿Cómo se lo digo? O sea, hay personas en mi carrera que empiezan con 60. Estudiar no tiene edad. He empezado el máster con 25 años. Estudiar no tiene edad. Si a ti te gusta algo, vea por ello. De hecho, creo que te irá mejor siendo un poquito más mayor, porque sigues siendo joven, pero a la vez creo que tienes una experiencia extra que quizás la gente como que ha seguido el camino de universidad, o sea, selectividad, bueno, ingreso a la universidad, licenciatura, maestría. En lugar de hacer esto tan directamente, has pasado como un periodo más largo de tu vida, creo que tienes una madurez extra que te puede ayudar en tus estudios. Así que no debería ser un problema tu edad, al contrario, creo que juega en tu beneficio. Y 24 años es que eres súper joven, o sea, eso que dices, no es que ya soy mayor, es que tengo 26. Si tú no eres joven, yo tampoco, y eso es un problema. Alessandro Ramos, saludos Alessandro. Él pregunta, ¿qué optativas de matemáticas recomiendas que deberíamos cursar para astrofísica? A ver, claro, es que depende de cómo esté formulada la carrera, pero básicamente con las asignaturas de física que te hacen hacer por defecto de matemáticas creo que es suficiente. Sí que intentaría pues hacer, si puedes, RG, relatividad general, te recomendaría que la cursaras, pero con las matemáticas que se dan en cualquier grado de física tienes más que suficiente, que ya son bastantes. A veces preguntan, ¿qué clases de matemáticas, si me quiero dedicar a la física teórica, qué clases de matemáticas debería de estudiar por mi cuenta aparte de la que ya me enseñan? Yo Porque... recomendaría teoría de grupos, quizás, Ujú. porque sí que es cierto que al final la física teórica, toda la parte de partículas, se describe, toda la base matemática es teoría de grupos y es algo que yo no he dado a fondo en la carrera, sí que algo he estudiado en álgebra, pero de forma muy superficial. En la carrera de matemáticas sí que se da. Sobre todo en física teórica, sí, no sé, tener muy claro todo el tema de funciones de Green y, por otra parte, pues dominar muy bien los conceptos de física. Pero quizás no tanto centrarse en hacer muchas matemáticas, todas las matemáticas del mundo, sino tratar de ver qué quieres hacer y qué matemáticas requieren esos conceptos, más bien. La carrera de física te da todo lo necesario. Si acaso, como tú dices, igual y algo muy, muy específico como la teoría de grupos, pero como dices también, entender la física bien, es más, te deberías de preocupar más por eso que por qué matemáticas debería estudiar por mi cuenta. Pero como que es muy buena pregunta. Neón, saludos Neón, pregunta, ¿es difícil encontrar empleo? Es que tiene varias, pero nada, voy a decir esa. Ajá. Vale. Es difícil. Es difícil encontrar empleo. Yo en México no lo sé. En España, como he dicho antes, fuera de la academia es fácil encontrar empleo. Dentro de la academia es muy precario y muy difícil. La buena noticia es que en el resto de Europa sí que se encuentran becas y sí que se encuentra trabajo. Sí, aquí también hay trabajo. Nunca me he puesto a buscar como para decirte es muy difícil o no, pero conozco a muchos amigos que acaban de egresar y sí tienen empleo. Hay otros que no, entonces creo que como cualquier otra carrera, igual y particularmente ahora sí es más complicado, pero de que hay trabajo, pues sí, la verdad hay mucho. Y eso es muy diferente, trabajo así en general, porque si me preguntas por trabajo en una universidad, es diferente, porque ocupas maestría, ocupas doctorado, para los que no sepan, hacer un postdoctorado o bueno, no sé, dos tal vez, pues te toma tiempo encontrar un lugar donde te den una plaza, pero pues se puede, nada más que es más a largo plazo. Muy bien, ahora Crazy Game pregunta, ¿cómo se puede hacer un posgrado en astrofísica en otro país siendo de México? Ah, bueno, creo que esa la seleccioné más como para contestarla yo. En México tendrías que revisar en la página del CONACYT para ver con qué universidades de qué países tiene convenio, porque puedes aplicar para tener una beca. O sea,
tendrías que entrar a la universidad, que te acepten, luego aplicar para la beca en el CONACYT y que te la ganes, y ahí recibes un apoyo, y creo que facilita mucho las cosas. Pero si no quieres hacerlo de esa manera, sé que hay otras organizaciones que te pueden apoyar. Ahorita no recuerdo el nombre, pero aún así, si tú tienes el dinero, pues nada más es de que revises en esa universidad cuáles son los requisitos y que o presentes un examen o que te entrevisten o envíes el currículum, lo que sea necesario. Pero una respuesta concreta sería, pues dependiendo a dónde quieras ir, a qué país. Lo que te puedo decir es, si quieres ayuda económica, revisa en el CONACYT, la universidad que quieras. Hay bastantes afiliadas y pues sigue el procedimiento que te dicen. Es que esto del CONACYT como que, no sé, yo lo aprendí como hasta tercer semestre, cuarto semestre. Entonces, para los que no sepan, pues Sí, vayan ahí y ahí lo revisen. sí. Si son de México. Ah, Yo lo que diría, más allá, o ujú. sea, aparte del tema económico, aquí lo que hay que ver es si hay convalidación de los créditos o no. Al menos, claro, yo hablo de Europa, no sé cómo funciona en el resto de América, pero en Europa el sistema universitario está unificado en los créditos ECTS, creo que se llama. Bueno, es un sistema de créditos que están unificados en toda Europa. Cuando hubo el Plan Bolonia, la idea era unificar todos los estudios universitarios de Europa de tal forma que tú pudieras cambiar de país fácilmente, pudieras hacer intercambios y tal. Entonces, como tú, o sea, como titulado en física, tú puedes hacer un posgrado en física en Europa. Lo que pasa es que tienen que reconocerte este título. O sea, lo que Ujú. sucede es que tú aplicas y hay un, digamos, un tribunal que se va a mirar tu expediente y va a comprobar que lo que tú has hecho es equivalente a lo que se hace aquí con el número de créditos y de carga lectiva. Y entonces va a hacer como una equiparación, va a mirar las asignaturas y si considera pues que es válido, que en principio sí, pues te dirán, ok, te aceptamos. O sea, simplemente es que hay como que convalidar en el sentido de porque como que en Europa se unificó todo, pero como no está unificado a nivel mundial, pues hay como que ver que esa persona tiene el nivel como para poder hacer esos estudios. Pero nada Sí, más. de hecho, eso en universidad, por ejemplo, creo que, no sé si lo había visto en el IPN o en la UNAM, para la maestría también existe esa convalidación, por así decirlo, en la que me acuerdo uno de los requisitos era que tu carrera debió haber sido mínimo de 4 años. Si era de 3, no lo reconocerían. Entonces, pues para que revisen todo eso, eso viene en las páginas de las universidades. Entonces, de hecho, creo que es muy tedioso estar ahí buscando, adentrándote en la página de la universidad, porque, Sí, pues no sí. sé, yo siempre batallo para encontrar las cosas que busco. La burocracia es horrible y creo que esto es Ujú. en todas las universidades por igual. Franco pregunta, ¿qué expectativas tienes como astrofísica? Creo que se refiere a ya una vez que termines todos los estudios, te ves como o sea, maestra en alguna universidad, investigando en qué. A ver, mi plan ideal, digamos, sería terminar este año el máster, luego hacer un doctorado en astrofísica extragaláctica. Entonces, si esto saliera bien, pues hacer uno o dos postdocs, intentar, pues sí, ser profesora de universidad. Me gustaría dar clases en el marco pues, de extragaláctica, astrofísica y cosmología. Creo que me gusta mucho compartir conocimiento, me gusta mucho la docencia, pero sí que es cierto que no me gusta el marco de la educación secundaria. La verdad es que en España hay muchos problemas en el sistema educativo y la verdad es que cada vez hay menos respeto hacia los profesores y hay que tener muchas tablas. Creo que yo en este aspecto no las tengo y me gustaría también estar investigando. Entonces, la posibilidad de ser profesor te da la opción de investigar y a la vez transmitir conocimiento y creo que es como el mix perfecto. Pero soy consciente que es muy difícil, muy poca gente entra a doctorados, de esos pocos aún menos consiguen postdocs y aún menos consiguen estabilizarse. Es el problema que hay con la academia, que al final es algo muy precario, muy lento, vas como a pasitos, es como que vas subiendo al Everest a pasos lentos y vas subiendo y bueno, vas viendo. Si no, pues mi intención sería opositar como astrónoma en España, como plan B. Igual, o sea, quiero hacer lo mismo que tú dices y al final regresar aquí a, de hecho, donde yo vivo me gustaría ser aquí profesor de la universidad
de la Autónoma de Nuevo León. Esperemos que se pueda, ¿no? Porque sé que va a ser muy complicado y ojalá, me gustaría mucho a mí que cuando yo ya esté en ese lugar a donde quiero llegar, que cuando ya estemos ahí, que sea un poco más fácil el seguir ese camino para todos los que están ahorita en Sí. secundaria, que están viendo canales como Date un Blog, Quantum Fracture, porque están creando muchas vocaciones científicas en estos años y espero que no se topen con un camino tan duro como que pues sabemos que es. Entonces, Pues sí, bueno, es esa parte, pero ojalá sí sea. ojalá. Bueno, futuros físicos, esto fue todo por la entrevista de esta ocasión con Cristina Jiménez. Recuerden que el link de su canal está en la descripción para que vayan a suscribirse y a darle like a sus videos que son muy buenos. Yo estoy seguro de que les van a gustar bastante. Cristina, muchas gracias por habernos acompañado. Y muchas gracias por ver esto. Si habéis llegado hasta aquí, la verdad es que sois unos futuros físicos de verdad, con la paciencia y la capacidad suficiente para acabar la carrera y conseguir vuestros sueños. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por ver el vídeo. Disfruten el meme.